cubrir otros contenidos en las escuelas a nivel básico, tienes que cubrir cierto tipo de contenidos. Me interesa un poco saber si la distribución del tiempo, la flexibilidad del tiempo estaba dado en función de, acá son zonas escolares, no sé cómo sea en la Argentina, y más o menos cuánto tiempo lleva, porque ya en la cuestión cotidiana de la escuela, la intención de los profesores puede ser incluir, ¿no? o esta idea de darle mucho más tiempo y a lo mejor incluir más contenidos o más reflexión, pero a veces sí este uso administrativo de los tiempos en la escuela me parece que sí me interesaría saber cómo se distribuyó ese tiempo y si era el docente hacía las actividades por su propia cuenta o había una inclusión como a nivel de otras instancias. Yo tengo una pregunta bastante más mundana. Entonces, este programa del 1 a 1 y conectar la igualdad, ¿de dónde salen las computadoras? ¿De dónde sale el dinero? Tengo entendido que son computadoras hechas en Argentina. ¿Cuál es la política detrás? Y los programas también, sobre los programas de acompañamiento, que casi no dijiste nada. Si hay programas de acompañamiento a los docentes, entiendo que a los docentes también les dan su propia computadora. Y si hay la capacitación, todas estas cosas. Una última por ahí. Gracias. Estoy todavía cuajando la pregunta, a ver si me explico. Muchos estamos dando voz y usted dijo muchas veces esta atracción y no es repulsión, pero miedo a la tecnología. Y me pregunto si eso tiene mucho que ver con el deseo de pensar de forma diferente. A lo que están tirando la escuela de Brunner y Cole, de lo sociocultural, de que con la herramienta, que es tecnología, es doblemente complejo, es una herramienta de herramientas, ¿qué tanto pensamos de forma diferente? Mi primera pregunta es, ¿cómo se puede saber científicamente, tal vez muy positivamente si quieres, pero decir definitivamente que uno ya está pensando de forma diferente por tener una nueva tecnología? Y ya contestó muchas veces durante su presentación que los comentarios, y presentó transcripciones, que los comentarios fueron sumamente superficiales en muchos casos, y estamos dando voz quejando, y en nuestro caso, nuestros alumnos, maestros de formación, dicen que PowerPoint otra vez. Ya sabemos eso, también ven eso como algo muy superficial. Y pensando en los maestros de formación, ¿será que doblemente tienen ese miedo por sí mismos, pero también por sus educandos? Pues a poco, con tanta inversión, y van a seguir siendo las mismas personas. Una pregunta casi entre paréntesis, sus transcripciones decían cuarto año, quinto año de primaria, de secundaria, de preparatoria. En cada país la numeración es diferente. Serían personas de 14, 15 años de edad que mencionó una vez, 16, 17. Pues ahí, ¿cómo podemos diferenciar las cuestiones de desarrollo humano, de psicología evolutiva, de eso? En la adolescencia tardía, pues se quiere con la lengua torrada. Así somos los humanos, ¿no? Solo poder sacar una idea sazonando con otras groserías. Nos vemos así, es la juventud en todas las partes. Entonces, ¿qué tanto en esas transcripciones y las muchas cosas que vemos es la edad de la niñez o la adolescencia, y qué tanto es la tecnología realmente no está ayudando a que piensen de forma diferente? Es una pregunta muy difícil, pero se la planteo. Estamos haciendo lucha libre con eso en nuestro caso, en la UPN aquí en México. Gracias. La última. Perdón. No, me quedé pensando en una cuestión interesante que tiene que ver con el uso de plataformas para el sistema de las netbooks, por este tema de cómo pensar a nivel de políticas educativas y digamos, cierta filtración de los contenidos accesibles en las netbooks, como ocurre con el Plan Ceibal en Uruguay, etcétera, que se ha tomado como ejemplo a nivel
bueno, de Nación y diferentes provincias en Argentina. Si están trabajando específicamente con ese tipo como de filtros, digamos, de la plataforma, porque bueno, por muchos ejemplos muy comentados por los docentes, digamos, qué sé yo, por ejemplo en Argentina, que si vos pones la palabra gato en el buscador, en Google, un niño, un adulto, quien sea, como gato es un modo de nombrar también una prostituta, te puede aparecer desde un gatito hasta semejante personaje, y no, digamos, son cuestiones que en las plataformas como libres están todo el tiempo presentes o abiertos esos criterios de aparición, digamos, de los contenidos sin filtraje, y justamente dentro de las políticas de formación que se estaban pensando para discriminar en términos de contenidos y demás, los criterios, bueno, había como algunas de esas estrategias, ¿no? Te doy la palabra nada más y aprovecho el micrófono para preguntar. Mi pregunta un poco era también, ¿dónde está el negocio? ¿Son de software libre o de dónde sale eso? Bueno, a ver, empiezo por la primera y trataré de hacer rapidito. Sobre el uso de los celulares. De hecho, hay muchas ahora experiencias y yo estoy suscrita a una red que promociona, entre otros, el Banco Mundial, que hay muchos países africanos que están desarrollando celulares, producción textual con celulares, y de verdad es una tecnología muy más barata y que está produciendo cosas interesantes, ¿no? Mi pregunta, en primer lugar, yo creo que la computadora, salvo que uno tenga un celular que es casi una computadora, como el BlackBerry o el iPhone, y ni aún así, creo que no permiten hacer las mismas funciones que una computadora. Entonces, trataría que la inversión fuera más por la plataforma o el aparato que nos permite hacer más cosas, ¿no? Me sigue pareciendo más interesante sin desacreditar estas otras experiencias que pueden resolver problemas muy concretos. Sí creo que la intervención sobre los textos, la producción, la circulación, la pantalla, la posibilidad de tener una pantalla en la que trabajar, ¿no? Me parece que todo eso son elementos que hacen hoy a las herramientas de trabajo y que sería bueno también por una cuestión de justicia que esté disponible para todos, ¿no? Y ahí la escuela también tiene un lugar en la distribución de esos bienes. Me preguntaría en relación a estas ganancias que tienen, que me parecen muy auspiciosas, que habría que verlo también en el tiempo un poco más largo, ¿no? Cuánto se sostienen, cuánto se transfieren, porque lo que muchas veces pasa, y lo digo habiendo participado en este tipo de experiencias, es que lo que uno encuentra enseguida que hace una intervención y que trae una tecnología y que trae un programa y acompañamiento es rápidamente un crecimiento, porque tiene que ver mucho para mí con la disposición a trabajar, esto que decíamos antes. Bueno, hay entusiasmo, hay motivación, es parte del asunto, no es todo, ¿no? Digamos, después, bueno, contestan mejor la prueba enlace, bien, pero un año después la siguen contestando. ¿Cuánto se sostienen estos aprendizajes? ¿Pueden hacer otras cosas además de eso o es solo contestar la prueba enlace? Para mí esas son preguntas que habría que tener. Digo, no son soluciones mágicas y creo que hay que valorar los logros, que no son pocos, ¿no? Pero sí sería cautelosa respecto a son la llave mágica, ¿no? Porcentaje de docentes que usan tecnología, en algún lugar había aparecido, pasó demasiado rápido, es más del 90% usan tecnologías en sus casas, computadoras básicamente, estaba por acá, y el 89% tiene internet en el hogar, ¿no? Es bastante alto en la Argentina, es por arriba del promedio nacional. Y fíjense las cosas que hacen: búsqueda de información, correo electrónico o email, uso de programas, ¿no? Yo creo que ahí quizás está un poco el tema, ¿no? En qué usos, si son usos más complejos o menos complejos, ¿no? En las entrevistas, tanto los usos pedagógicos como los usos que hacen fuera de lo pedagógico, en general no son de los más dinámicos, ¿no? Los maestros, los profesores, no son culturalmente los personajes que están en la frontera del conocimiento de las prácticas culturales. Lamentablemente, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con décadas de desacumulación. Pero creo que sí hay que ver que hay una inversión personal en muchos casos de docentes que se han comprado su computadora, cuotas, y están avanzando en esa línea porque ven algo valioso, ¿no? Sobre si encontramos jóvenes a los que no les gustaba la tecnología, la verdad que casi no. 1 o 2 casos en no sé cuántas cientos de encuestas y en algún caso de entrevistas. Sobre todo varones, ¿no? Que dicen, bueno, eso no es para mí, no quiero sacar fotos. Sí, en realidad es una relación distinta, ¿no? No les gusta sacar fotos, pero sí les gusta jugar videojuegos, ¿no?
Y donde sí se encuentra una especie de subcultura resistente es en los sectores de clase alta, te diría, universitarios, colegios universitarios, humanistas, que están como militantemente los jóvenes hoy con es la contracultura, obviamente, ¿no? Siempre hay una cultura hegemónica y una contracultura, y bueno, no sé, mi sobrina es un caso que conozco, no la entrevistamos, pero la conozco muy de cerca. Ella dice, yo no mando más, no hablo, no más Facebook, no más chat, cuando quiero escribir, escribo el correo electrónico porque así pienso bien lo que digo, ¿no? Y bueno, y es toda una pose y una construcción, y muy respetable, pero hay lo hizo y ahora, digamos, asume una contracultura antitecnológica, ¿no? Y está enamorada de los libros y las cámaras analógicas, ¿no? Pero siempre existieron esos grupos de jóvenes y bueno, y seguirán existiendo, ¿no? Y esta contracultura me parece que es un espacio en lo que nosotros encontramos de un segmento social bastante alto, ¿no? En los sectores bajos hay una celebración muy acrítica, muy contentos de recibir las computadoras, me va a cambiar la vida, ¿no? Y de hecho se las cambia, por otro lado, ¿no? Encontramos usos, en primer lugar, de conexión con sus familias, los migrantes se conectan con sus familias, es soporte afectivo, de armar pequeños emprendimientos de limpieza, arreglo en una ciudad balnearia, arreglo tablas de surf, ¿no? Bueno, y con eso además consiguen trabajo. Bueno, son aspectos que son muy valiosos, ¿no? Y que yo creo que sería muy arrogante de parte de los académicos decir, no importa, ¿no? Claro que importa, ¿no? Les amplía su universo, les mejora su vida, ¿no? Lo que planteaba Juliana al principio, no estoy muy segura de haberlo entendido porque no soy lingüista ni vengo trabajando en esa línea. En realidad, mi aproximación a la cultura visual es más desde los estudios visuales, la historia del arte, la sociología de los medios. Entonces, mis preguntas tienen más que ver con eso, ¿no? Pero sí creo, por supuesto, que hay algo que tomar de eso, ¿no? Y me quedo con esta idea de la opacidad de los signos, que es algo que hemos aprendido de la lingüística y que sin embargo todavía en las pedagogías no siempre lo trabajamos, ¿no? Con la imagen es clarísimo que esto no está ni en el horizonte de la mayoría de los docentes, ¿no? Bueno, todo signo es opaco, es una representación arbitraria. Bueno, ese tipo, con los textos, alguna cosa fue entrando, con los textos escritos. Con la imagen es realismo, digamos, del que elijan, pero es la representación, el reflejo de la realidad. Entonces, creo que ahí hay una punta para trabajar. ¿Cuánto tiempo lleva la creación de los videos? Lleva mucho tiempo, y este es un tema, pero lo que dicen los profesores es que los alumnos trabajan fuera de hora, entonces en realidad no ocupa tanto tiempo escolar. Y eso los pone muy contentos, porque como es una actividad que efectivamente entusiasma, bueno, la escuela se traslada a las casas, tiene mucho que ver con el equipamiento que hay, pero si no hay en la casa, se hace en la escuela, se abre la escuela fuera de hora, eso exige cierta flexibilidad. Y acá es importante, a veces la desorganización es un indicador de más flexibilidad y eso habilita otro tipo de propuestas. Entonces sí, efectivamente lleva mucho tiempo y es difícil acomodarlo en el calendario escolar, ¿no? En los horarios escolares, pero no es imposible y la solución que han encontrado es que lo desplazan, ¿no? al extraescolar y a la mayoría le funciona. Lo que preguntaba Eugenia del programa, ¿no? ¿Quién está ganando con esto? ¿Cuál es el negocio? Bueno, hay muchos negocios y yo no soy... se ensamblan en la Argentina, no se fabrican en la Argentina y de hecho la producción de 3 millones de computadoras estaba muy por afuera de lo que podía hacer la industria argentina. Entonces, de hecho, ha promovido la creación acelerada de empresas que no sé de quién son y no sé, no averiguemos mucho, o alguno averiguará, pero no sé de ello. ¿De dónde sale el dinero? Sale, y esto también ha sido muy discutido, no del presupuesto educativo, sino de un presupuesto especial del servicio social, ¿no? De la previsión social. Entonces, es un dinero muy centralizado, un dinero poco controlado, esto ha sido muy discutido, un dinero con fines políticos, electorales, muy claros, ¿no? Es como la caja de distribución electoral, y efectivamente se han distribuido muy rápido. Por lo menos esta parte tiene mucho que ver con un calendario electoral y el acompañamiento que lleva más tiempo viene más lento. Ahora bien, ¿eso lleva a oponerse a esta política? Yo creo que no, digamos, bueno, son las condiciones, o por lo menos esa es mi posición, ¿no? Otros tendrán otra. Son las condiciones de casi cualquier gobierno, ¿no? Incluso del uruguayo, ¿no? que tuvo otros tiempos y otros plazos. Y el acompañamiento de los docentes, en un punto a mí me parece que está bien que no sea tan rápido, ¿no? Se ha formado primero a los directores de escuela, ¿no? Bastante aceleradamente,
Hay una estrategia de formación online que ya lleva 100.000 docentes, o sea, muchos, ¿no? Una buena proporción de los docentes del sistema educativo argentino, de los secundarios, ¿no? Que están trabajando. Pero después, obviamente, hay muchas cosas que no se van a resolver de esa manera. Se está produciendo secuencias, software, súper aceleradamente, porque las computadoras ya llegaron y todavía no hay muchas indicaciones. Y bueno, tengo muchos colegas y amigos trabajando en el ministerio desesperados, ¿no? Por ideas, produzcamos, hagamos. Pero al mismo tiempo, a veces tengo la impresión de que no sé si hay otra manera de hacer cambios en el sistema educativo, ¿no? Que si uno espera al bottom-up, ¿no? Demasiado gradual, nunca suceden, ¿no? Y que, no sé, en algún lugar yo escribí sobre esto, bueno, los celulares entraron por el mercado. No sé si no tiene que haber una política desde arriba que genere otras dinámicas, ¿no? Y que eso solo puede ser, sí, es medio estrategia del shock. Y bueno, y llegaron las computadoras y ahora a correr tras las computadoras están en la escuela, ¿no? Y tenemos que mejorar la electricidad y tenemos que armar enchufes para, y sí, hay que cambiar la escuela, cambiar los escritorios, y bueno, y ahora está la necesidad y esperemos que aparezca el dinero y aparezcan los recursos, ¿no? En un punto uno dice, quisiera que fueran otras las condiciones, pero a veces me da la impresión de que en el sistema educativo esas otras condiciones nunca llegan y por lo tanto las cosas nunca suceden, ¿no? Y mejor así, que están en movimiento, por lo menos. No, fue plata argentina. ¿Cómo se puede saber científicamente si pensamos de forma diferente? Bueno, es la pregunta del millón, si este cambio es muy superficial o no. En general, lo que yo vengo leyendo es que el cambio no es tan superficial, aún no estoy leyendo psicólogos, la verdad, ¿no? Y sí hay toda una discusión, por ejemplo, en la psicología de la atención. Yo dije, bueno, ¿me meto ahí o no me meto? Todavía no decidí que no, pero veremos cuánto duro. Las formas de atención, ahí se está discutiendo esto que decía, bueno, de la atención fragmentada, se la llama la hiperatención, ¿no? Como la atención muy fragmentada, muy intensa, pero con multifoco, ¿no? Muy corta en un punto, versus la atención profunda, que era nuestro modo de leer, por ejemplo, una novela. Y algunos dicen que esto es un modo distinto, que de hecho hay como una cierta ruptura ahí, ¿no? Algunos hablan ya de consecuencias en la psicología, como más de largo plazo. De a ratos uno dice, bueno, es muy pronto para saber, ¿no? Que habrá que ver 2, 3 generaciones, 4 generaciones, ver qué de esto se asienta, ¿no? Eliseo Verón, no sé si lo conocen, es un sociólogo de medios muy famoso argentino. Él dice, bueno, hay un momento de inestabilidad, hay que esperar a que se estabilicen los usos, ¿no? Hay muchos usos que hoy son muy inestables, no sabemos para dónde van a ir. Facebook, bueno, hoy es Facebook, mañana será otra cosa, ¿no? Y de hecho lo vimos con los blogs. Quizás sí uno puede ver una línea entre el blog y el Facebook, pero también hay discontinuidades, ¿no? Entonces creo que hay que estar muy atento, mirándolo, ¿no? Yo no me animaría a hacer afirmaciones muy taxativas respecto a si cambia tanto la forma de pensar y cómo saberlo, ¿no? Me parece que la manera es, bueno, muy buenos diseños de seguimiento longitudinal, ¿no? Y para eso necesitamos tiempo. Bueno, ver estos niños de hoy, cómo van a ser a los 30 años, ¿no? Van a ser todos ADDs, y además con toda la discusión que hay respecto al síndrome de ¿cómo es? El déficit de atención, que ha sido sobrediagnosticado, etcétera, pero es un signo de esta época, ¿no? La atención fragmentada, dispersa. Bueno, digamos, ¿vamos a hacer todos así o será otra cosa, ¿no? O podremos combinar ambas cuestiones. La verdad que yo tengo la impresión de que todavía es demasiado pronto para hacer. ¿Y cuánto hay de adolescencia y cuánto de la tecnología? También, mis ejemplos de alumnos son todos de adolescentes. Sí, hay mucho de adolescencia, ¿no? Hay mucho de reacción al contenido escolar, hay mucho de, del poaching, ¿no? Bueno, del picotear y ver, es una etapa de mucha experimentación, pero también hay otras posibilidades tecnológicas que permiten eso, ¿no? Entonces sí creo que hay que mirarlo simultáneamente. En todo caso, por ahí una especie de ontología histórica, ¿qué es el adolescente hoy, ¿no? Y esas posibilidades de transgresión y contestar la autoridad adulta, bueno, cómo se procesan, ¿no? Con estas nuevas tecnologías y con estos nuevos medios, ¿no? Algo que dicen los autores es esta cuestión de la búsqueda de espacios no regulados por los adultos. Eso los adolescentes lo buscaron siempre. Obviamente, lo hacíamos nosotros con lo que leíamos, no queríamos que supieran, o lo que escribíamos, o los amigos que veíamos y que no lo supieran nuestros padres. Eso no ha cambiado, ¿no? En realidad es todavía más difícil hoy porque es mucho más visible todo, ¿no? Si encuentran nuestra clave, nos ven todo de pe a pa, ¿no? Entonces, bueno, pero sí creo que hay que
construir algo de eso, de una ontología histórica, de qué significa hoy ese ser digital en estos tiempos, ¿no? Y sin determinismo tecnológico, no es solo la tecnología, es lo que hacemos con ella. Para mí esta pregunta por la localización de las tecnologías es muy importante. Bueno, cómo se viven en México, cómo se viven en la Argentina, cómo se viven en Estados Unidos. Sherry Turkle es una investigadora del MIT que a mí me gusta muchísimo cómo ella piensa, pero su último libro es muy taxativo, se llama Alone Together, ¿no? Solos juntos, y su gran hipótesis es que estamos todos cada vez más solos, ¿no? Y que hay una desconexión con los otros, y vos decís, bueno, eso también es algo muy norteamericano, ¿no? De la distancia respecto a los otros. Los latinos tenemos otro tipo de socialidad, no es exactamente la misma. Entonces la tecnología es invasión, es comunicación, es distancia, digo, es cosas a veces distintas en distintas culturas. Y yo por lo menos mantendría abierta esa pregunta, ¿no? Bueno, creo que aquí termino. Bueno, pues muchísimas gracias, Inés. Por supuesto, Inés va a estar con nosotros un tiempo más así en el día, así que la discusión puede continuar. Bueno, gracias.